En Elota, Sinaloa, un mensaje explosivo acaba de estallar. El jefe Iván, el hombre que todos temen, le envía una amenaza directa a Claudia Sheinbaum. «Me las vas a pagar». ¿Qué se esconde detrás de este feroz aviso? No te pierdas ni un segundo de esta impactante historia que está dando de qué hablar. Quédate hasta el final y descubre toda la verdad detrás de este enfrentamiento sin piedad. El mensaje de Elota, Sinaloa, no fue una simple advertencia, fue un grito en la oscuridad, una amenaza que retumbó en las oficinas del poder y dejó a todos preguntándose cuál sería el siguiente movimiento. El jefe Iván, un hombre que se había mantenido en las sombras por años, acaba de poner a Claudia Sheinbaum en su mira. El mismo hombre que controla un vasto imperio que muchos consideran imposible de derribar. En un instante, todo lo que ella pensaba que era seguro se desmoronó, pero lo que parecía ser un simple intercambio de palabras se transformó en algo mucho más grande. Esa amenaza, lanzada con la frialdad de un experto estratega, no era solo un mensaje personal, era un desafío, una declaración de guerra que no podía ignorarse. Nadie en la región se atrevió a cuestionar la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Los aliados de Sheinbaum sabían que las consecuencias serían devastadoras, pero lo que aún no comprendían era la magnitud de los movimientos de Iván. Horas después de que se conociera la amenaza, las primeras señales de acción comenzaron a notarse. A través de las fronteras de Sinaloa, los rumores de que el jefe Iván ya estaba en movimiento empezaron a circular como pólvora. Sus hombres, altamente entrenados y listos para cualquier confrontación, estaban posicionándose estratégicamente, preparándose para lo que vendría. Desde las montañas hasta los rincones más apartados de Elota, el eco de esa amenaza se sentía en el aire. Claudia Sheinbaum, por otro lado, no era una mujer fácil de intimidar. Sabía que la amenaza de Iván no era solo una pataleta de poder, era algo mucho más siniestro, algo que podría cambiar el rumbo de su carrera y poner en peligro todo lo que había construido. Desde las primeras horas del día, su equipo de seguridad comenzó a desplegarse, pero sabían que enfrentarse a alguien como Iván no era un simple asunto de proteger a un político. Estaba en juego el control de todo un territorio, y lo peor, no sabían hasta qué punto Iván había preparado su venganza. Un par de días después, en una reunión secreta, los líderes de la seguridad del gobierno comenzaron a comprender la magnitud de la amenaza. Informes cifrados revelaban movimientos que Iván había comenzado a hacer en las sombras, activando su red de apoyo en todo el país. Los informes indicaban que estaba abasteciendo a sus hombres con suministros extraños, algo que no se veía desde hacía años. ¿Qué estaba preparando? El suspenso aumentaba mientras los observadores internacionales comenzaban a preocuparse por lo que se estaba cociendo. Iván, por su parte, no mostraba signos de arrepentimiento ni de miedo. Su mensaje a Sheinbaum era claro: «Me las vas a pagar». No había matices, no había negociaciones. El tipo de violencia que Iván estaba dispuesto a desatar solo podía ser comprendido por aquellos que conocían su oscuro pasado. Con su imperio extendido en el norte, controlaba más que simples territorios. Controlaba mentes, influencias y conexiones que llegaban a las altas esferas del poder. El equipo de seguridad de Sheinbaum se vio obligado a tomar decisiones difíciles. Sabían que la paz en Sinaloa estaba por romperse y que cualquier intento de enfrentar directamente a Iván podía resultar en un desastre aún mayor. Había algo más en juego que solo el conflicto político. Se hablaba en susurros de cómo las mismas estructuras de poder que Iván había subvertido en el pasado ahora comenzaban a activarse en su nombre, sumergiendo el país en un juego de sombras. Durante la noche, el pulso de Sinaloa estaba en su punto más alto. Las ciudades y pueblos cercanos a Elota se sentían amenazados, pero lo peor aún estaba por llegar. En un movimiento estratégico, los hombres de Iván comenzaron a rodear las principales arterias de la ciudad. Sabían que cualquier respuesta del gobierno podría desatar la guerra en todo el estado. Cada paso estaba calculado al milímetro. Nadie podría anticipar lo que sucedería a continuación. A medida que la tensión crecía, las noticias de la región se llenaban de rumores y falsas informaciones. Algunas personas decían haber visto coches misteriosos entrando y saliendo de las zonas cercanas a Elota, mientras que otros hablaban de encuentros nocturnos entre figuras poderosas que hasta ese momento permanecían en silencio.
Sin embargo, lo que realmente estaba ocurriendo era aún más inquietante. El jefe Iván había comenzado a organizar su red de apoyo con una precisión aterradora. Las amenazas que se lanzaron contra Sheinbaum no eran solo palabras vacías, sino la antesala de algo mucho más devastador. Por su parte, los reporteros y analistas comenzaron a especular sobre las posibles consecuencias de esta confrontación. A pesar de las restricciones y la censura, los detalles empezaron a filtrarse. En el OTA se hablaba de un encuentro entre el círculo más cercano a Iván y ciertos elementos dentro del gobierno que, hasta ahora, habían mantenido sus posiciones en secreto. Se rumoreaba que estos elementos habían sido atraídos por Iván con promesas de poder, dinero y lo que muchos consideraban como una venganza contra quienes lo habían traicionado en el pasado. Y mientras el reloj seguía su marcha, la vida en el OTA, Sinaloa, cambiaba por completo. Las calles se vaciaban a medida que la paranoia se apoderaba de los residentes. Nadie sabía si la calma era una señal de que todo estaba bajo control, o si simplemente era el silencio antes de la tormenta. En la sombra, Iván preparaba su jugada final. Sabía que, si bien el gobierno podía movilizar sus fuerzas, nadie podría anticipar los horrores que él ya había desatado en el terreno. El conflicto estaba a punto de estallar y nadie sabía qué lugar ocuparía Sheinbaum en esta guerra de gigantes. Si su estrategia no lograba evitar que el poder de Iván se extendiera, el impacto sería mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Sinaloa, sin duda, estaba a punto de convertirse en el centro de un enfrentamiento que nadie olvidaría jamás. Las huellas de lo que quedaría detrás de este choque de titanes serían visibles para todos. La batalla entre Iván y Sheinbaum estaba en marcha, y su desenlace era algo que nadie podría prever. Las tensiones en Sinaloa llegaron a un punto álgido con el inesperado mensaje de Iván Archibaldo a Claudia Sheinbaum. La escena estaba montada para un nuevo culiacanazo, pero esta vez no era solo el narcotráfico lo que se ponía en juego, era el equilibrio del poder en todo el país. La sombra de los movimientos de Iván se extendía más allá de Sinaloa, poniendo a toda la nación bajo una alerta que nunca antes había sido vista. El gobierno mexicano no solo enfrentaba una guerra de palabras, sino una confrontación que podría marcar un antes y un después en la historia contemporánea del país. Desde que se conoció el mensaje de Iván, las autoridades federales se pusieron en marcha, pero la inquietud era palpable. No se trataba solo de un hombre enviando amenazas. La figura de Iván Archibaldo representaba mucho más. Un imperio de sombra, cuya influencia sobre ciertas instituciones y personajes de poder dejaba claro que su alcance era aún más grande de lo que muchos pensaban. ¿Qué significaba este desafío directo a Sheinbaum? ¿Estaba realmente dispuesto a enfrentarse al gobierno o era una jugada estratégica para desestabilizar aún más el sistema político del país? En las calles de Culiacán, los rumores volaban de un lado a otro. Los temores de una escalada violenta se incrementaban a medida que los días pasaban, mientras los militares y las fuerzas de seguridad se preparaban para lo peor. Las operaciones de inteligencia, en teoría, estaban siendo redobladas, pero los movimientos de Iván eran tan sigilosos que nadie sabía con exactitud qué esperaba. ¿Había preparado algo más allá de palabras? ¿Se estaba armando para desatar la violencia en su máxima expresión? Nadie estaba seguro, pero el suspenso llenaba el aire. La situación estaba a punto de estallar, y todos los ojos estaban fijos en Sinaloa. En la cúpula del poder, las decisiones se tomaban con rapidez y nerviosismo. Los círculos políticos se sumían en la incertidumbre, con cada movimiento siendo analizado con lupa. Algunos creían que Iván Archibaldo estaba buscando obtener más poder, pero otros, más prudentes, temían que se tratara de una guerra total. Sin embargo, lo más inquietante de todo era el silencio de Sheinbaum. ¿Estaba esperando el momento adecuado para responder o simplemente jugaba al agotamiento, sabiendo que un enfrentamiento directo podría destruirla políticamente? Mientras tanto, las fuerzas del gobierno no cesaban en su intento de cerrar los espacios donde Iván podría moverse. Operativos especiales comenzaron a desplegarse en las principales rutas de acceso a la región de Elota y las zonas circundantes. Los soldados patrullaban de manera constante, pero sabían que no se trataba de una simple operación de captura.
Sabían que cada uno de los pasos que daban estaba siendo observado por los seguidores de Iván. Cualquier movimiento en falso podría desencadenar una violenta represalia, y eso lo sabían bien. Sin embargo, la tensión no solo se sentía en las calles. El nerviosismo se extendió a las comunidades cercanas, donde las familias temían que la violencia llegara hasta sus puertas. Las historias de lo que Iván Archibaldo era capaz de hacer ya eran bien conocidas. Su historial de enfrentamientos violentos con el gobierno mexicano no dejaba lugar a dudas sobre su determinación. No obstante, lo que nadie anticipaba era la magnitud de lo que estaba por venir. En las horas posteriores al mensaje, informes confidenciales comenzaron a salir a la luz. Los contactos de Iván dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas estaban alertas, y algunos rumores sugerían que incluso había infiltraciones de alto nivel. Los analistas comenzaron a cuestionarse si este era solo el principio de una confrontación mucho mayor que podría envolver a todo el país. Las informaciones sobre movimientos dentro del gobierno mexicano eran contradictorias, lo que solo aumentaba el suspenso sobre las verdaderas intenciones de Archibaldo. Los operativos en Sinaloa aumentaban en intensidad, pero la presión sobre Iván no parecía mermar. Por el contrario, parecía que cada nueva medida que tomaban las autoridades solo lo hacía más peligroso. Iván Archibaldo no era un hombre que se dejara acorralar fácilmente. Mientras el gobierno intentaba reducir su margen de acción, él ya estaba preparando su próxima jugada, un ataque sorpresa, una estrategia que dejaría al gobierno sin opciones. El caos se acercaba, y lo peor era que nadie podía predecir cuándo ni cómo iba a estallar. Por su parte, Sheinbaum observaba desde la distancia. Los informes llegaban a su mesa con una frecuencia alarmante, pero su reacción seguía siendo reservada. Sabía que cualquier movimiento en falso podía ser interpretado como una debilidad y no podía permitirse ser vista como una víctima. La presión aumentaba cada vez más, pero el gobierno parecía tener claro que esta vez no podían permitirse cometer errores. A pesar de los esfuerzos por acorralar a Iván, la sensación de que la situación estaba fuera de control era palpable. Las horas pasaban, y la violencia comenzaba a tocar las puertas de Sinaloa. Un enfrentamiento entre fuerzas federales y los seguidores de Iván se desató en un punto clave cerca de la ciudad de Mazatlán. Las imágenes de los enfrentamientos en las calles se volvieron virales. Los civiles corrían buscando refugio mientras las explosiones resonaban a lo lejos. La situación ya no era una amenaza, ya no era una advertencia. El choque de poderes había comenzado y los daños ya eran irreparables. La incertidumbre continuaba alimentando el fuego, y lo que parecía ser un simple conflicto entre el poder del gobierno y el imperio de Iván Archibaldo se convirtió en una guerra a gran escala. Los recursos de ambos bandos comenzaron a movilizarse rápidamente, lo que alimentó la violencia en todo el estado. La estrategia de Iván ya no se limitaba a simplemente mantenerse fuera del alcance de las fuerzas del orden. Ahora buscaba desestabilizar todo el país, extendiendo su influencia como una red invisibilidad que atrapaba a todos los que se cruzaban en su camino. Con cada día que pasaba, la situación empeoraba. Los rumores sobre nuevos enfrentamientos, secuestros y explosiones continuaban alimentando el caos en Sinaloa. La sombra de Iván Archibaldo seguía avanzando, y el gobierno mexicano sabía que no podía detenerlo solo con medidas convencionales. Se estaba preparando algo mucho mayor, un conflicto que marcaría la historia y que nadie podría prever en qué dirección tomaría. Era solo cuestión de tiempo antes de que Sinaloa se convirtiera en el epicentro de una batalla que definiría el futuro de México. ¿Estaba el gobierno preparado para enfrentarse a la magnitud de lo que estaba por llegar? ¿O el país se vería arrastrado hacia un conflicto mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado? Las preguntas seguían sin respuesta, mientras la oscuridad de la guerra comenzaba a tomar forma. El sol apenas comenzaba a desaparecer en el horizonte de Sinaloa, pero la atmósfera ya estaba cargada de tensión. Las fuerzas mexicanas, lideradas por Omar García Harfuch, habían intensificado su presencia en las principales arterias de la región, pero la presencia del cartel mexicano seguía siendo un espectro que acechaba desde las sombras. En cada cruce de caminos, en cada callejón, los ojos vigilantes de los seguidores de Iván Archibaldo observaban, esperando el momento perfecto para responder. Los convoyes de soldados avanzaban con cautela,
pero la sensación de que algo colosal estaba por suceder se sentía en el aire. Nadie se atrevía a relajarse. Lo que comenzó como una simple advertencia ahora parecía convertirse en una guerra sin cuartel. El mensaje de Iván Archibaldo a Claudia Sheinbaum resonaba en cada rincón del país, pero era en Sinaloa donde la amenaza se sentía más cerca, más palpable. Los habitantes de la región, acostumbrados a convivir con la violencia, sabían que esta vez las consecuencias podrían ser mucho peores. Las señales de advertencia eran claras. Las fuerzas federales no solo enfrentaban a un imperio criminal, sino a una estrategia cuidadosamente orquestada para desestabilizar todo el sistema. El mensaje de Iván no era solo una amenaza de guerra, sino un desafío político de una magnitud sin precedentes. Mientras tanto, en los pasillos del gobierno mexicano, los asesores se apresuraban a evaluar los riesgos. Cada palabra pronunciada por Iván Archibaldo debía ser interpretada y analizada con precisión. La situación estaba más allá de una simple confrontación de poder. Las repercusiones políticas de cualquier decisión podrían ser devastadoras. Los altos mandos militares discutían frenéticamente sobre las posibles respuestas, pero el temor a desatar un nuevo baño de sangre, como el vivido en Culiacán hace unos años, seguía latente en sus mentes. Las imágenes de esa jornada de caos aún atormentaban a los que estuvieron allí. Un estado de emergencia, calles tomadas por la violencia, el miedo palpable en cada esquina. No obstante, la historia de Sinaloa estaba a punto de escribirse de nuevo, y esta vez las apuestas eran mucho mayores. Iván Archibaldo, con su control absoluto sobre las calles, no parecía dispuesto a retroceder. Las reacciones comenzaron a desbordar los límites de lo previsible. Los enfrentamientos con las fuerzas federales se multiplicaron en distintos puntos de la región. Escuchaban el retumbar de los disparos y las explosiones a lo lejos, pero no sabían si se trataba de un aviso o del inicio de una nueva ofensiva. Cada choque de fuerzas enviaba ondas de choque a lo largo y ancho de la región, haciendo que los civiles se resguardaran como si de un cataclismo se tratase. La frontera entre lo que estaba en manos del gobierno y lo que pertenecía a Iván parecía desdibujarse. En las calles la población se sentía atrapada en una guerra ajena. Los rumores de represalias empezaban a circular rápidamente. «Nos va a pasar lo mismo que a Culiacán», murmuraban algunos, temerosos de una repetición de aquella masacre de caos. Los movimientos de los operativos federales ya no eran una simple rutina, sino una constante alerta. En los puntos de control y retenes, el aire estaba cargado de incomodidad. Los soldados no hablaban, pero sus miradas lo decían todo. Sabían que cada segundo podía desencadenar una nueva confrontación. Pero la respuesta de Iván Archibaldo no tardó en llegar. En un acto sorpresivo, una columna de vehículos blindados apareció en las afueras de Mazatlán, seguida de cerca por unidades de élite del cartel mexicano. La velocidad y precisión de la operación fueron impresionantes. Parecía que Iván había anticipado cada movimiento de las fuerzas federales, como si estuviera jugando una partida de ajedrez en la que él controlaba cada pieza en el tablero. El ritmo de los enfrentamientos creció, y la violencia que se respiraba en el aire se convirtió en algo tangible. Las explosiones resonaron en la distancia, pero esta vez no había marcha atrás. La guerra había comenzado. En los pasillos de la Casa Blanca, los diplomáticos y asesores mexicanos estaban en contacto constante con las autoridades de Estados Unidos. Los ecos de las batallas en Sinaloa ya se sentían más allá de las fronteras del país. El presidente de los Estados Unidos observaba de cerca los movimientos del gobierno mexicano, consciente de que cualquier desbordamiento podría generar una crisis regional. Las palabras de Iván Archibaldo no solo eran una amenaza para Sheinbaum, sino también para el sistema global de seguridad en América Latina. Las consecuencias internacionales de un posible fracaso del gobierno mexicano podrían ser irreparables. A medida que la presión aumentaba, las fuerzas federales se encontraron con una resistencia inesperada. Iván Archibaldo había desplegado a sus mejores hombres, no solo para enfrentarse a los soldados, sino para controlar el territorio con una mano de hierro. A las puertas de los enfrentamientos, los soldados caían bajo el fuego enemigo sin entender la magnitud de la trampa en la que habían caído.
Las fuerzas del gobierno no solo luchaban contra un grupo armado, sino contra una red bien estructurada que había extendido sus tentáculos por todo el estado. Cada edificio, cada barrio, parecía estar bajo el control de alguien dispuesto a pelear hasta el final. El miedo, ahora palpable, se extendió por todo el sur de Sinaloa. Los ciudadanos corrían en todas direcciones, tratando de huir del caos que se desataba a su alrededor. La tensión en las calles era insoportable y los enfrentamientos entre los soldados y los hombres de Iván Archibaldo aumentaban en brutalidad. El sonido de los disparos y las explosiones era interrumpido solo por el eco de las sirenas de emergencia que se perdían en la distancia. La pregunta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Iván Archibaldo seguía sin respuesta, pero su mensaje era claro: no iba a retroceder. Con el gobierno atrapado en una guerra por controlar el territorio y los políticos enfrentando la presión de tomar decisiones rápidas, la sensación de desbordamiento se hizo más evidente. Los operativos continuaban, pero cada paso parecía más peligroso que el anterior. Las ciudades estaban al borde del colapso y la posibilidad de una gran derrota parecía más cercana que nunca. Cada minuto que pasaba era una apuesta al futuro del país y las piezas de este ajedrez mortal comenzaban a moverse con una velocidad vertiginosa. La estabilidad de México, tal y como la conocían, estaba en juego. Las señales de alerta continuaban disparándose, pero las autoridades sabían que no podían dar marcha atrás. La estrategia de presión de Harfuch era clara, pero los riesgos de sobrepasar el umbral de la violencia ya no podían ser ignorados. Un nuevo culiacanazo estaba en las puertas, y la pregunta que quedaba era quién ganaría este juego mortal: el gobierno mexicano o Iván Archibaldo, un hombre dispuesto a todo por mantener su reinado de terror. A medida que los días avanzaban, la incertidumbre en Sinaloa se volvía cada vez más palpable, como una sombra pesada que se cernía sobre la región. Nadie en los rincones polvorientos de la tierra sabía con certeza cuál sería el siguiente movimiento en esta partida mortal, pero todos coincidían en una cosa: la tensión estaba a punto de alcanzar niveles incontrolables. La sensación de que el caos podía estallar en cualquier momento era innegable. Los habitantes de los pueblos, las pequeñas ciudades y las calles de Culiacán se desplazaban entre la rutina diaria y el constante temor de que cualquier chispa pudiera incendiar el polvorín que ya estaba a punto de estallar. Las miradas nerviosas entre vecinos, las conversaciones apagadas en los cafés y el sonido de las sirenas que resonaban cada vez más cerca eran señales claras de que algo grande se estaba gestando. Los rumores volaban por las calles, más rápidos que las mismas balas que cruzaban la noche. Algunos decían que Iván Archibaldo ya había reunido a sus hombres más leales en las colinas de los alrededores, esperando el momento exacto para lanzar una ofensiva que arrasara con todo a su paso. Otros susurraban que las fuerzas federales, presionadas por la creciente amenaza, estaban al borde de perder el control total de la región. Los enfrentamientos entre las fuerzas mexicanas y los hombres del cartel ya no eran aislados. Se libraban en cualquier momento, en cualquier lugar, desde las carreteras polvorientas hasta los mercados abarrotados, donde las explosiones y los disparos se confundían con el sonido del tráfico. Las primeras horas de la mañana fueron testigo de un despertar violento. Los choques comenzaron con una violencia brutal, cuando grupos armados del cartel atacaron con fuerza los puntos de control en las entradas de las principales ciudades de Sinaloa. Los disparos resonaban como ecos en la vasta tierra, y la respuesta del gobierno no tardó en llegar. Los helicópteros de las fuerzas federales cortaron el aire con un rugido ensordecedor, pero su presencia no intimidó a los hombres de Iván. Aquel día, la batalla no solo se libraba sobre el terreno, sino también en los corazones y mentes de aquellos atrapados en el conflicto. Iván Archibaldo, desde su escondite en lo profundo de las montañas, observaba cada movimiento, cada segundo, con una frialdad que solo el tiempo y la experiencia podían otorgarle. Mientras sus hombres se reagrupaban, el mensaje que había enviado a la presidenta Sheinbaum era claro: «Me las vas a pagar». Un desafío tan directo y retumbante que, incluso en las entrañas del poder mexicano, la pregunta se hacía inevitable: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Iván? ¿Qué tan lejos iría el gobierno para aplastar una amenaza que ya estaba más allá del control? Los expertos en seguridad lo advertían:
cualquier error podría ser fatal. Las decisiones del gobierno, ahora, no solo afectaban a Sinaloa, sino que se habían convertido en una cuestión de vida o muerte para todo el país. La violencia se desbordaba. En un ataque simultáneo, los hombres de Iván tomaron varios puntos estratégicos en las afueras de Mazatlán. La carretera que conectaba la ciudad con el resto del país se convirtió en una zona de guerra. Las balas volaban por doquier, perforando los vehículos y dejando a su paso una estela de destrucción. Las fuerzas federales, atrapadas en la furia de la confrontación, intentaban reorganizarse, pero cada movimiento parecía ser anticipado por los hombres de Iván. La táctica, precisa como un reloj, era imparable. La resistencia se hacía más feroz con cada minuto que pasaba. Los choques no solo ocurrían en los caminos, se trasladaban también al corazón de las ciudades, donde los habitantes, aterrados, intentaban huir o esconderse. El caos era un animal salvaje y la región se encontraba atada a sus garras. En la oscuridad de la noche, los sonidos de las explosiones y los gritos de los heridos se mezclaban con los susurros del viento. Las calles, que antes eran un lugar de vida, ahora eran escenarios de una guerra imparable. Las imágenes de vehículos quemados, edificios destrozados y personas atrapadas en la violencia recorrían las redes sociales, mientras los medios internacionales no tardaban en cubrir la tragedia que se desbordaba en tiempo real. En Washington, el gobierno de Estados Unidos observaba con creciente preocupación. La región ya no solo era un problema para México, el ecosistema de seguridad internacional comenzaba a tambalear y la estabilidad del continente entero estaba en juego. Mientras tanto, Iván Archibaldo no mostraba señales de debilidad. Los movimientos de sus tropas eran rápidos, como si se tratara de un campo de batalla donde él tenía la ventaja. Sus palabras a Sheinbaum, un desafío claro y peligroso, reverberaban en la mente de todos aquellos que lo conocían. No solo era una advertencia, era una promesa de venganza. A medida que las horas pasaban, la sensación de que una segunda explosión de violencia estaba a punto de estallar se hacía más fuerte. Los informes de los agentes federales llegaban con detalles espeluznantes. Las emboscadas aumentaban y los grupos de Iván se organizaban con una eficacia sin igual. En el gobierno, las reuniones de emergencia se multiplicaban. Los altos mandos se reunían bajo un manto de tensión, sabiendo que cada decisión podría ser la última. El rostro de la presidenta Sheinbaum reflejaba la presión. Sabía que las horas siguientes serían cruciales. La historia había demostrado que los desafíos de esta magnitud no solo ponían a prueba la capacidad de reacción del gobierno, sino también su capacidad de resistencia frente a una guerra que ya no podía limitarse a las fronteras del Estado. México, en ese momento, parecía estar al borde de la ruptura. Las noticias de un ataque aéreo sobre un refugio de Iván comenzaron a circular. Según fuentes no oficiales, una escuadrilla de helicópteros había intentado destruir uno de los principales escondites del líder criminal, pero la operación había fallado. El saldo fue devastador, varias bajas en las filas federales y la sensación de que, tal vez, los hombres de Iván no eran tan vulnerables como se pensaba. Los expertos en tácticas militares no tardaron en señalar el error estratégico. Subestimaron la capacidad de reacción, decían, mientras los noticieros comenzaban a hablar de un nuevo Culiacanazo, un episodio que traería consigo un nuevo despertar de terror. Los ciudadanos de la región, que ya vivían en constante estado de alerta, sabían que nada volvería a ser igual. El nerviosismo se apoderó de las familias que aún quedaban en las ciudades mientras las evacuaciones aumentaban. Las fuerzas de seguridad luchaban por mantener el control, pero la red de Iván Archibaldo era tan extensa y poderosa que cada ataque parecía una réplica exacta de la última. Los informes de nuevas emboscadas aumentaban por horas. La comunidad internacional se mantenía atenta, sabiendo que el futuro de la región dependía de las decisiones que se tomarían en las siguientes horas. Mientras tanto, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Sería este el principio de un nuevo capítulo en la historia de México? ¿O el gobierno finalmente lograría poner fin a la pesadilla que se cernía sobre Sinaloa?